72 horas. Tan cerca estaba. 72 horas de ver el rostro de su hija por primera vez en 34 años. 72 horas de escapar de un matrimonio que se había convertido en una prisión. 72 horas de la libertad que llevaba meses planeando en secreto. Nunca lo logró. La noche del 14 de septiembre de 2019, una mujer que pesaba 1.200 libras, una mujer que no podía salir de su propia habitación, fue ejecutada mientras dormía por el hombre que había prometido amarla. ¿La razón? No la vas a creer cuando te la cuente, pero esto fue lo que él no sabía. Ella lo vio venir. Se preparó para ello, y todo lo que dejó listo antes de que se apretara ese gatillo, lo perseguiría para siempre. Gracias por tu apoyo. Quédate con nosotros para más historias reales de crímenes escalofriantes. No olvides suscribirte. Cuando los investigadores de la oficina del sheriff del condado de Jefferson llegaron a la residencia de los Carver, la noche del 14 de septiembre de 2019, esperaban procesar un trágico accidente. La llamada al 911 había sido tranquila, casi ensayada, con un hombre joven, explicando que su esposa se había caído de la cama y se había golpeado la cabeza. Las caídas ocurren todos los días en Estados Unidos, especialmente entre personas con problemas de movilidad. No había ninguna razón para sospechar nada más que un terrible accidente doméstico. Pero en el momento en que el agente de primera clase Terren Williams cruzó la puerta de ese dormitorio, supo que la llamada había sido una mentira. El olor metálico de la sangre flotaba espeso en el aire. La mujer en la cama estaba inmóvil, su cuerpo ocupando casi todo el colchón, y la herida en su frente contaba una historia que no tenía nada que ver con una caída. Esto no había sido un accidente, había sido una ejecución. La escena que esperaba a los investigadores los perseguiría durante años. Linda Carver yacía boca arriba con los ojos todavía abiertos, congelados, en una expresión que sugería que había visto exactamente lo que se acercaba, pero no tenía forma de detenerlo. La única herida de bala en su frente mostraba marcas de pólvora alrededor de los bordes, lo que indicaba que el arma se había disparado a menos de 60 centímetros de distancia. No hubo lucha, no hubo postura defensiva. Solo había una mujer que estaba acostada en su cama viendo la televisión, cuando alguien en quien confiaba entró y le quitó la vida. El patrón de salpicaduras de sangre en el cabecero confirmó lo que todos los investigadores sospechaban dentro de los primeros 60 segundos de entrar en esa habitación. Linda Carver no se había caído. A Linda Carver la habían asesinado. El detective Raymond Holloway era un veterano de 23 años de la oficina del sheriff del condado de Jefferson, un hombre que había visto la violencia doméstica manifestarse en todas las formas que la mente humana puede concebir. Había investigado casos que involucraban cuchillos de cocina y rifles de caza, casos en los que las víctimas fueron estranguladas con cables de extensión o golpeadas con objetos del hogar. Había visto las secuelas de la rabia y los intentos de limpieza que venían después. Pero cuando llegó a la residencia de los Carver y comenzó a procesar la escena, algo en este caso lo dejó helado. De pie junto a la ventana, observando a los agentes trabajar con una expresión que parecía casi aburrida, estaba Marcus Carver. Tenía 27 años, era delgado y atractivo y no mostraba ninguna señal de duelo. Cuando Holloway cruzó la mirada con él, Marcus simplemente se encogió de hombros y dijo 4 palabras que resonarían durante toda la investigación. Se cayó. Lo intenté. Las pruebas contaban una historia completamente distinta. Los peritos de la escena del crimen documentaron todo con una precisión metódica. El revólver Smith & Wesson, calibre .38, estaba sobre la mesita de noche recién disparado con las huellas de Marcus, claramente visibles tanto en la empuñadura como en el gatillo. El casquillo había rodado bajo la cama deteniéndose cerca de una caja de pañuelos que Linda mantenía al alcance de la mano. El análisis de las salpicaduras de sangre confirmó que la víctima estaba acostada cuando le dispararon, no cayéndose, y la trayectoria de la bala coincidía con la de alguien de pie junto a la cama apuntando hacia abajo. En el cesto de basura del baño, los investigadores encontraron notas adhesivas arrugadas. En una se leía con una letra agresiva:
no tocar a Marcus. La otra estaba manchada con lo que parecía ser salsa de pizza. Estos pequeños detalles más tarde resultarían esenciales para entender no solo cómo murió Linda Carver, sino por qué. Pero para comprender de verdad la tragedia que se desarrolló en ese dormitorio de Beaumont, tenemos que entender quién era Linda Marie Carver antes de convertirse en víctima. Los titulares la reducirían a un número en una báscula. Los tabloides se centrarían en su peso como si ese único detalle explicara todo sobre su vida y su muerte. Pero Linda Carver era mucho más que el cuerpo que la encarceló en sus últimos años. Era una pionera. Era una sobreviviente. Era una mujer negra de Lake Charles, Luisiana, que construyó un imperio desde la nada y nunca dejó de creer que el mañana podía ser mejor que hoy. Su historia no comenzó en ese dormitorio. Su historia comenzó casi 6 décadas antes en una pequeña casa angosta, donde una bebé llegó al mundo gritando, como si ya supiera que tendría que luchar por todo lo que llegara a tener. Linda Marie Carver nació el 3 de marzo de 1961, hija de Samuel y Dorothy Carver, dos personas trabajadoras que creían que la fe y la disciplina podían superar cualquier obstáculo que la vida pusiera en tu camino. Samuel trabajaba en los muelles de Lake Charles, cargando y descargando barcos de carga hasta que sus manos quedaron permanentemente encallecidas y su espalda encorvada por décadas de esfuerzo. Dorothy trabajaba en la cafetería de una escuela, levantándose antes del amanecer para preparar comidas para cientos de niños y volviendo a casa justo a tiempo para preparar la comida para los suyos. Criaron a 4 hijos en esa pequeña casa, 3 varones y una niña, y les inculcaron a todos la creencia de que la educación era el boleto para salir de la pobreza. Pero fue Linda, la más joven, quien tomó esa lección con mayor seriedad. Mientras sus hermanos perseguían balones de fútbol por calles polvorientas y soñaban con becas deportivas, Linda perseguía el conocimiento con una intensidad que asombraba a sus maestros y preocupaba a su madre. Para cuando se graduó de la secundaria en 1979, Linda había obtenido honores que nadie en su familia había logrado jamás. Fue la valedictoriana de su clase, presidenta del equipo de debate, y la primera persona de toda su familia extendida en recibir una carta de admisión universitaria. Ese otoño se matriculó en la Universidad Estatal de McNeese, estudiando administración de empresas con una especialización menor en economía, decidida a entender cómo funcionaba el dinero para poder hacerlo trabajar a su favor. Trabajó en 2 empleos durante toda la universidad, limpiando oficinas por la noche y dando tutorías durante el día, ahorrando cada dólar mientras sus compañeros pasaban los fines de semana en fiestas. Para cuando cruzó el escenario de graduación en 1983, Linda Carver no solo había obtenido su título, sino que también había ahorrado suficiente dinero para hacer su primera inversión. Compró un pequeño dúplex en Beaumont, Texas, por $42,000, entregando cada centavo que había ahorrado en 4 años. Fue un riesgo que cambiaría su vida para siempre. La transformación de una graduada universitaria con dificultades económicas a una exitosa inversionista inmobiliaria no ocurrió de la noche a la mañana. Linda pasó sus 20s aprendiendo el negocio a través de ensayo y error, renovando propiedades con sus propias manos cuando no podía costear contratistas, estudiando plomería y electricidad en libros de biblioteca y cursos de colegio comunitario. Cometió errores. Perdió dinero en negocios que parecían prometedores. Aprendió a distinguir entre una buena oportunidad y una trampa. Para cuando cumplió 30 años, Linda Carver poseía 3 propiedades de alquiler completamente pagadas y generaba ingresos pasivos que superaban lo que su padre había ganado en su mejor año en los muelles. A los 40 ya poseía 11 propiedades en el sureste de Texas y había acumulado silenciosamente un portafolio inmobiliario valorado en más de $4 millones. También había iniciado un negocio de consultoría en línea, enseñando a otras mujeres cómo construir riqueza generacional desde cero, cómo ver oportunidades donde otros solo veían obstáculos. Pero el notable éxito de Linda tuvo un costo que eventualmente definiría y limitaría su vida. El aumento de peso comenzó gradualmente en sus 20s, una acumulación lenta que sus médicos inicialmente desestimaron como estrés o problemas hormonales.
A los 35 era clínicamente obesa. A los 45 pesaba más de 600 libras. Y para cuando cumplió 55, Linda Carver había superado las 1000 libras y estaba prácticamente confinada a su hogar, incapaz de recorrer siquiera su propio pasillo sin asistencia. Las condiciones médicas que contribuyeron a su aumento de peso eran numerosas e interconectadas. Hipotiroidismo severo que ralentizó su metabolismo hasta casi detenerlo. Síndrome de ovario poliquístico que alteró sus hormonas. Resistencia a la insulina que hacía que cada caloría consumida se almacenara con mayor facilidad como grasa. Y la apnea del sueño que atormentaba sus noches la dejaba exhausta e incapaz de ejercitarse, incluso cuando su cuerpo se lo hubiera permitido. Linda Carver no era perezosa. Linda Carver estaba luchando una batalla contra su propia biología, una batalla que perdía libra por libra. Lo que el mundo nunca entendió sobre Linda en sus últimos años fue que ella no se había rendido. Tenía consultas programadas con cirujanos bariátricos en todo el país, investigando los mejores programas y los procedimientos más seguros. Tenía a una nutricionista contratada que diseñaba planes de comida específicos para sus condiciones médicas. Tenía fisioterapeutas que acudían a su casa 3 veces por semana para ayudarla a mantener la poca movilidad que aún poseía. Linda Carver no estaba esperando morir. Se estaba preparando para contraatacar para recuperar el cuerpo y la vida que le habían sido arrebatados por la genética y las circunstancias. Seguía creyendo que el mañana podía ser mejor. Seguía creyendo que tenía algo por lo que vivir. Y entonces, en la primavera de 2017, un hombre entró en su vida y lo cambiaría todo. Su nombre era Marcus Carver. Era joven apuesto y encantador. Decía todas las palabras correctas y sonreía en los momentos exactos. Y en menos de 2 años, ese mismo hombre le pondría un arma en la cabeza y jalaría el gatillo por 2 rebanadas de pizza sobrante. Para entender cómo una millonaria de 56 años terminó casada con un desconocido de 25, debemos entender quién era realmente Marcus Dwayne Carver, detrás de la sonrisa ensayada y el encanto practicado. Nació el 8 de noviembre de 1991 en Port Arthur, Texas, una ciudad refinería a unas 40 millas al sur de Beaumont, donde el aire siempre olía levemente a azufre, y las oportunidades se medían más en horas extra que en crecimiento profesional. Su madre Denise trabajaba como cajera en una parada de camiones a lo largo de la Interestatal 10, criando sola a Marcus después de que su padre desapareciera antes del segundo cumpleaños del niño. No hubo una historia dramática detrás del abandono. No hubo confrontación ni despedida. Una mañana, el padre de Marcus estaba ahí. A la siguiente simplemente había desaparecido, dejando nada más que un armario con ropa y un hijo que pasaría toda su vida aprendiendo que las personas eran temporales. Marcus asistió a 7 escuelas distintas antes de llegar a la preparatoria, mudándose cada vez que Denise encontraba un alquiler más barato o un mejor turno en otra parada de camiones. Nunca tuvo un mejor amigo por más de un año escolar. Nunca se unió a equipos deportivos ni clubes, porque sabía que se iría antes de que terminara la temporada. Lo que sí aprendió en esas aulas cambiantes y en esos vecindarios desconocidos fue a leer a las personas. Aprendió a identificar quién tenía poder y quién no, quién podía ser útil y quién podía ser descartado. Aprendió a convertirse en lo que la situación exigiera, a presentarse como amable, duro o comprensivo, según lo que le permitiera obtener lo que quería. Para cuando Marcus se graduó de Memorial High School en Port Arthur en 2010, había desarrollado 2 habilidades que definirían su vida adulta: la capacidad de identificar vulnerabilidad en otros y la capacidad de explotarla. Su historial laboral en los años siguientes contaba una historia de oportunidades aprovechadas y luego desperdiciadas por exceso. Trabajó como vendedor de autos durante 6 meses en una concesionaria en Beaumont, convirtiéndose rápidamente en uno de los mejores del piso, porque sabía leer a los clientes en cuanto cruzaban la puerta. Sabía quién estaba desesperado por aprobación, quién escondía problemas financieros, a quién se podía presionar y a quién había que persuadir con suavidad.
pero lo despidieron cuando la concesionaria descubrió que había estado falsificando solicitudes de crédito, añadiendo ingresos ficticios para ayudar a compradores no calificados a obtener préstamos que nunca podrían pagar. Trabajó como entrenador personal en un gimnasio durante casi un año, encantando a los clientes con su atención y sus cumplidos, hasta que quejas sobre relaciones inapropiadas con mujeres casadas provocaron su discreta expulsión. Trabajó como asistente de salud a domicilio para una agencia que proporcionaba cuidadores a clientes ancianos, un trabajo que le daba acceso a personas aisladas, dependientes y a menudo confundidas. Abandonó ese puesto antes de que pudieran despedirlo después de que 3 clientes reportaran joyas desaparecidas de sus hogares. Ninguno de estos trabajos duró, porque Marcus nunca estuvo interesado en construir nada legítimo. Veía el empleo como un medio para un fin, una forma de colocarse cerca de personas que tenían lo que él quería. Y lo que Marcus quería más que nada era una vida de comodidad sin el esfuerzo de ganársela. Quería que alguien más pagara sus cuentas, financiara su estilo de vida y no pidiera nada a cambio excepto su presencia. Tenía 25 años, estaba sin dinero y se estaba quedando sin opciones cuando vio el anuncio que cambiaría su vida. Era una publicación simple en un tablón de empleos local, buscando un administrador de propiedades de medio tiempo para una inversionista inmobiliaria en Beaumont. El puesto ofrecía 20 horas por semana, $2,000 al mes, y requería a alguien confiable que pudiera cobrar renta, coordinar reparaciones y comunicarse con los inquilinos. Pero fue la última línea del anuncio la que llamó la atención de Marcus. La empleadora era descrita como una mujer soltera que trabajaba desde casa y necesitaba a alguien de confianza. Marcus elaboró su solicitud con la misma precisión que había usado antes para falsificar documentos crediticios. Incluyó referencias de empleadores anteriores que él sabía que habían cerrado y no podían ser contactados. Describió experiencia en administración de propiedades que había exagerado hasta volverla irreconocible. Incluyó una fotografía profesional amable y no intimidante, con una sonrisa que le había abierto puertas toda su vida. Linda Carver recibió su solicitud un martes por la tarde y lo llamó 2 días después. Hablaron por teléfono durante 45 minutos, y para cuando terminó la conversación, Marcus no solo había asegurado el trabajo, sino que ya había comenzado a preparar el terreno para algo mucho más ambicioso. Linda mencionó que trabajaba desde casa debido a problemas de salud. Mencionó que vivía sola. Mencionó que le costaba confiar en la gente porque muchos habían intentado aprovecharse de ella a lo largo de los años. Marcus escuchó cada palabra, archivando cada detalle como un depredador que estudia los hábitos de su presa. Su primera visita a la casa de Linda tuvo lugar el 28 de marzo de 2017, una cálida tarde de primavera en Beaumont. Llegó 15 minutos temprano usando pantalones caqui planchados y una camisa de botones, llevando un ramo de rosas amarillas que había descubierto que eran las favoritas de Linda, revisando sus redes sociales la noche anterior. La casa en sí era impresionante. Una gran vivienda de un solo piso en un vecindario de lujo, claramente valuada en cientos de miles de dólares. Y claramente el hogar de alguien con recursos significativos. Pero lo que más impactó a Marcus no fue la casa, sino la mujer dentro de ella. Linda estaba confinada a una cama hospitalaria especializada en su dormitorio principal, rodeada de equipo médico que monitoreaba sus signos vitales las 24 horas. Pesaba bien más de 1,000 libras y no podía salir de esa habitación sin ayuda considerable. También estaba, como Marcus reconoció de inmediato, completamente sola. Linda le dijo luego a sus amigas que Marcus la hizo sentirse vista de una manera que no había experimentado en años. No la miró fijamente por su cuerpo ni apartó la mirada con incomodidad. La miró directamente al rostro cuando habló, mantuvo contacto visual y le hizo preguntas sobre su negocio en lugar de su salud. Elogió su inteligencia, su éxito y su fortaleza. Le dijo que no hacía suposiciones sobre las personas basándose en su apariencia, sino en cómo trataban a los demás. Linda había pasado años siendo reducida a su peso por médicos conocidos y los pocos visitantes que aún iban a verla. Y ahí estaba un hombre joven que parecía ver más allá de todo eso, que parecía reconocer a la brillante empresaria que siempre había sido.
Ella no sabía que Marcus había practicado esa conversación una docena de veces frente al espejo de su baño, refinando sus expresiones y su tono hasta que cada palabra sonara espontánea y sincera. Dentro de 2 meses desde aquel primer encuentro, Marcus había ampliado su rol de administrador de propiedades a asistente personal. Se encargaba de la correspondencia de Linda, filtraba sus llamadas telefónicas y organizaba su calendario. En un plazo de 4 meses, se había mudado a la habitación de invitados al final del pasillo, afirmando que quería estar disponible por si ella necesitaba algo durante la noche. En 6 meses, Marcus Carver le propuso matrimonio a Linda Carver, en su dormitorio arrodillándose junto a su cama hospitalaria, con un anillo que había costado $3,000 de su dinero. Linda dijo que sí de inmediato, con lágrimas corriendo por su rostro, diciéndole que nunca había esperado volver a encontrar el amor y que él le había dado algo por lo cual vivir. Harold Brennan, el abogado de Linda durante 15 años, expresó serias preocupaciones cuando ella lo llamó para darle la noticia. Le preguntó si realmente conocía a ese hombre, si había investigado sus antecedentes, si entendía lo que un joven de 25 años podría querer de una mujer de 56. Linda desestimó sus inquietudes con una felicidad que Brennan jamás había escuchado en su voz. El 14 de octubre de 2017, Linda y Marcus se casaron en una ceremonia privada en su casa. El oficiante era un pastor de una iglesia local que se especializaba en ceremonias junto a la cama. Los testigos fueron 2 inquilinos de Linda que apenas la conocían. Linda llevaba un vestido blanco hecho a medida que había costado $3,000, diseñado específicamente para adaptarse a su cuerpo y hacerla sentir hermosa en su día de bodas. Marcus llevaba un traje que Linda había comprado para él en una tienda departamental de alta gama. En las fotografías de aquella tarde, Linda irradia una alegría tan intensa que resulta casi dolorosa. Marcus también sonríe, pero si observas de cerca sus ojos, puedes ver algo completamente diferente. Puedes ver cálculo. Puedes ver paciencia. Puedes ver a un depredador que finalmente ha acorralado a su presa y simplemente espera el momento adecuado para atacar. El periodo de luna de miel duraría exactamente 3 meses, y luego Linda Carver descubriría que el hombre con el que se había casado no era un esposo devoto, sino un monstruo, envuelto en un disfraz cuidadosamente construido. Durante los primeros 90 días de su matrimonio, Linda Carver creyó que finalmente había encontrado la felicidad que se le había escapado durante décadas. Marcus le llevaba el desayuno a la cama cada mañana, preparándole huevos y tostadas con la dedicación de un cuidador entregado. Se sentaba junto a ella durante horas viendo sus programas favoritos de televisión de los años 80 y 90, riéndose de los chistes de Murder, She Wrote y comentando los giros de trama de Matlock, como si esas conversaciones fueran los momentos más importantes de su día. Le masajeaba los pies cuando se le hinchaban por la mala circulación y le repetía constantemente que era la mujer más hermosa que había conocido. Linda documentó esas primeras semanas en un diario que los investigadores recuperarían más tarde de su mesa de noche. Y las entradas de ese periodo son casi insoportables de leer, porque rebosan de una esperanza que hace aún más devastador su destino final. Su entrada del 2 de noviembre de 2017 dice: Marcus me hizo reír hoy. Reír de verdad. De ese tipo de risa que te duele el estómago y te hace lagrimear. No recuerdo la última vez que me reí así. Estaba empezando a pensar que había olvidado cómo hacerlo. Quizás esto es lo que se supone que debe sentirse el amor. Quizás simplemente nunca lo había encontrado antes. Otra entrada del 18 de noviembre dice: Hoy me llamó su reina. Dijo que yo era la mujer más fuerte que había conocido. No me siento fuerte la mayoría de los días. Me siento cansada y atrapada y asustada de lo que mi cuerpo se está convirtiendo. Pero cuando Marcus lo dice, cuando me mira con esos ojos, casi me lo creo. La entrada del día de Navidad, su primera fiesta juntos como esposos. Es quizá la más dolorosa primera Navidad con un esposo. Me regaló un collar, una simple cadena de oro, con un dije en forma de corazón. Dijo que le recordaba a mí. Lloré por 20 minutos. Lágrimas buenas.
Pero incluso en estas primeras entradas, hay advertencias que Linda no pudo ver o eligió ignorar. El 3 de enero de 2018, menos de 3 meses después de la boda, escribió algo que resultaría trágicamente profético. Marcus se frustró conmigo hoy. Dijo que estaba comiendo demasiado en la cena. Le dije que tenía hambre porque no había comido desde el desayuno, y él dijo que ese era exactamente el problema. Dijo que no puedo controlarme. No supe qué decir. Se disculpó después. Dijo que solo estaba preocupado por mi salud y que no quería hacerme sentir mal. Tal vez tenga razón. Tal vez sí deba tener más cuidado con lo que como. Esta entrada marca la primera instancia documentada de lo que se convertiría en una campaña sistemática de destrucción psicológica. Marcus había plantado una semilla de duda en la mente de Linda, haciéndola cuestionar su propio hambre, sus propias necesidades, su propio derecho a ser alimentada. La transformación de un esposo devoto en un abusador controlador ocurrió tan gradualmente que Linda no reconoció el peligro hasta que ya estaba atrapada dentro de él. Los comentarios sobre su alimentación se volvieron más frecuentes. Las disculpas que lo seguían se volvieron más cortas y menos sinceras. Marcus comenzó a vigilar lo que comía en cada comida sentado al otro lado de la habitación, observándola con una expresión que ella no podía descifrar. Dejó de traerle los alimentos que a ella le gustaban, y empezó a llevarle lo que él decidía que debía comer. Cuando ella protestaba, cuando pedía algo diferente, él le recordaba que solo intentaba ayudarla. Le recordaba que había renunciado a su vida para cuidarla. Le recordaba que sin él no tendría a nadie. La manipulación era precisa y eficaz, convirtiendo la gratitud de Linda en culpa y su amor en un arma que Marcus utilizaba en su contra. Para el verano de 2018, Marcus había comenzado a aislar sistemáticamente a Linda de todas las personas que podrían haberla ayudado. Empezó a filtrar sus llamadas telefónicas, alegando que la estaba protegiendo del estrés y de personas que querían aprovecharse de su generosidad. Amigos de muchos años que intentaban comunicarse con Linda acabaron hablando solo con Marcus, quien les aseguraba que Linda estaba bien, pero demasiado cansada para hablar. Sus fisioterapeutas, que habían ido a la casa 3 veces por semana, fueron despedidos abruptamente cuando Marcus declaró que sus servicios eran demasiado costosos y que sus métodos no funcionaban. Su nutricionista recibió una llamada informándole que Linda ya no necesitaba orientación dietética. Sus consultas de cirugía bariátrica que Linda había perseguido durante años fueron canceladas sin su conocimiento ni su consentimiento. Una por una, las conexiones que unían a Linda Carver con el mundo exterior fueron cortadas, y cada vez Marcus presentaba sus acciones como protección, no como control. Cuando Linda descubrió que su consulta bariátrica había sido cancelada, confrontó a Marcus en una conversación que su diario registra con un detalle desgarrador. Ella escribió: «Le pregunté por qué llamó al consultorio del Dr. Patterson sin decirme. Dijo que estaba preocupado por mi salud, que una cirugía mayor era demasiado riesgosa para alguien en mi condición, que no podría soportar perderme. Luego dijo algo que se me quedó grabado todo el día. Dijo: Linda, tú ni siquiera puedes ponerte de pie. ¿Cómo se supone que vas a sobrevivir que te abran el estómago? No tuve respuesta para eso. Tal vez tenga razón. Tal vez fui ingenua al pensar que la cirugía podría salvarme. Tal vez debería estar agradecida de que alguien esté dispuesto a cuidarme. Linda no podía ver que Marcus no la estaba protegiendo del riesgo de la cirugía. Estaba protegiendo su inversión. Una Linda más sana podría recuperar su movilidad. Podría reconectarse con el mundo, podría ver a su esposo con claridad por primera vez. Una Linda postrada era una Linda que él podía controlar por completo. La explotación financiera corría paralela al abuso emocional, aunque Linda no descubriría su magnitud hasta que ya era demasiado tarde. Los investigadores eventualmente rastrearían más de $180,000 en transacciones sospechosas durante los 2 años de su matrimonio. Dinero que fluía de las cuentas de Linda hacia compras que solamente beneficiaban a Marcus. Había ropa de diseñador de tiendas departamentales exclusivas, artículos que Linda nunca usaría ni vería. Había al menos un Mercedes-Benz
que Marcus conducía mientras Linda permanecía confinada en su dormitorio. Había viajes de fin de semana a Houston y Nueva Orleans, hoteles y restaurantes de los que Linda no sabía nada. Cargos que aparecían en estados de cuenta que ella ya no revisaba porque Marcus se había hecho cargo de sus finanzas. Había regalos para mujeres cuyos nombres aparecían en el teléfono de Marcus, bajo etiquetas inocentes como amiga del gimnasio, y contacto de trabajo mujeres que más tarde testificarían que no tenían idea de que Marcus estaba casado. Sandra Whitfield, la contadora de Linda durante más de una década, notó las irregularidades e intentó expresar su preocupación. Llamó a la residencia Carver a principios de 2019, pidiendo hablar con Linda sobre varios cargos que no coincidían con los patrones habituales de gasto de su clienta. Marcus interceptó la llamada y proporcionó explicaciones que parecían plausibles en la superficie, pero sospechosas en su forma de decirlas. Afirmó que las habitaciones de hotel en Nueva Orleans eran para un viaje romántico de aniversario. Afirmó que las compras de joyería eran regalos que Linda le había pedido comprar para miembros de la familia. Cuando Sandra insistió en que necesitaba confirmar esas explicaciones directamente con Linda, el tono de Marcus cambió de amistoso a amenazante. Preguntó si Sandra lo estaba llamando mentiroso. Sugirió que quizás Linda necesitaba una contadora que confiara en su esposo. Le recordó a Sandra que él era ahora quien administraba los asuntos de Linda y que todas las preguntas debían dirigirse a él. Sandra cedió diciéndose a sí misma que no quería crear conflicto para una clienta que ya estaba lidiando con demasiado. Fue una decisión que lamentaría por el resto de su vida. Para la primavera de 2019, Linda Carver se había convertido en una prisionera en su propia casa aislada de quienes podrían haberla ayudado, y financieramente dependiente de un esposo que la despreciaba. Comía solo lo que Marcus le permitía comer. Hablaba solo con las personas a las que Marcus le permitía hablar. Pasaba los días sola en ese dormitorio rodeada de equipo médico y fotografías personales de una vida a la que ya no podía acceder. Ahora quiero saber de ti. ¿Desde dónde estás viendo esto? Deja tu ubicación en los comentarios. Y si has llegado hasta aquí en la historia de Linda, házmelo saber escribiendo "Sigo aquí". Quiero ver quiénes están realmente comprometidos en comprender lo que le ocurrió a esta mujer extraordinaria. El tranquilo vecindario donde vivían Linda y Marcus Carver era el tipo de lugar donde la gente se enorgullecía de no meterse en los asuntos de los demás. Los jardines estaban cuidados, las casas bien mantenidas, y los residentes se saludaban con un gesto cortés, manteniendo siempre una distancia que consideraban buena educación. Pero a principios de 2019, los sonidos que provenían de la residencia Carver se habían vuelto imposibles de ignorar. George y Wanda Patterson, la pareja de jubilados que vivía justo al lado, habían pasado meses intentando convencerse de que lo que escuchaban era simplemente el estrés de una situación médica difícil. Se decían a sí mismos que todos los matrimonios tenían desafíos, que cuidar a un cónyuge confinado en casa agotaría la paciencia de cualquiera, que los gritos que escuchaban a través de la pared compartida no eran realmente tan graves como parecían. Pero a medida que pasaban los meses y los incidentes se volvían más frecuentes, incluso los Patterson ya no pudieron fingir. George Patterson testificaría después que lo primero que notó fueron los gritos. Su vecindario era tranquilo, el tipo de lugar donde se puede escuchar el portazo de un auto 3 casas más lejos, y los sonidos que provenían de la residencia Carver atravesaban ese silencio como un cuchillo. Describió escuchar la voz de un hombre joven, elevándose con furia usando un lenguaje que George no quiso repetir en el tribunal, palabras que reducían a un ser humano a su peso corporal, y nada más. Oyó a Marcus llamar a su esposa ballena. Lo oyó decirle que era repugnante. Lo oyó gritar que estaba cansado de limpiarla, que era una carga, que tenía suerte de que alguien estuviera dispuesto a quedarse con ella. Y debajo de esos gritos, apenas audible pero inconfundible, George oyó la voz de una mujer suplicando, no discutiendo, suplicando la voz de alguien que había dejado de luchar y simplemente intentaba sobrevivir. El testimonio de Wanda Patterson añadió detalles que hicieron que el jurado se sintiera visiblemente incómodo. Describió una tarde en la que había horneado un guiso
y decidió llevarlo como un gesto de vecindad. Tocó el timbre, y Marcus abrió la puerta con una expresión que pasó de irritación a amabilidad forzada en cuestión de segundos. Cuando Wanda preguntó si podía ver a Linda solo para saludarla y dejar la comida, Marcus le dijo que Linda estaba descansando y no podía recibir visitas, pero antes de que pudiera cerrar la puerta, Wanda escuchó la voz de Linda llamando desde el dormitorio. «Wanda, ¿eres tú, Wanda? Por favor, entra». La desesperación en esa voz era inconfundible. Linda no estaba descansando. Linda estaba pidiendo ayuda. Pero Marcus miró directamente a Wanda y dijo: «Está confundida. Los medicamentos la confunden. Gracias por la comida». Y luego cerró la puerta en su cara. Wanda se quedó en ese porche un minuto entero, escuchando la voz elevada de Marcus a través de las paredes, antes de regresar finalmente a su propia casa. Los Patterson hablaron sobre llamar a la policía. Lo debatieron durante la cena, sopesando sus preocupaciones contra su renuencia a interferir en el matrimonio de un vecino. Se dijeron que los conflictos domésticos son complicados, que quizá estaban malinterpretando la situación, que Linda era una mujer adulta que podría pedir ayuda si realmente la necesitara. No sabían que Linda ya no tenía un teléfono propio, que Marcus había tomado el control de toda comunicación, que la mujer que gritaba detrás de esa puerta cerrada no tenía manera de contactar a nadie sin el permiso de su esposo. George Patterson declararía más tarde ante el tribunal que lamentaba su inacción cada día de su vida, que escuchaba la voz de Linda en sus sueños, que daría cualquier cosa por volver a esa tarde y hacer algo distinto. Pero el arrepentimiento no puede resucitar a los muertos, y las buenas intenciones no significan nada si no van acompañadas de acción. Los mensajes de texto recuperados del teléfono de Marcus pintaban el retrato de un hombre que había dejado de fingir, al menos en sus comunicaciones privadas, que veía a su esposa como algo más que un obstáculo que debía soportar hasta poder eliminarlo. En febrero de 2019, intercambió una serie de mensajes con un amigo llamado Devon, que empezaban con Marcus, quejándose de su situación. «Hermano, ya no puedo con esto por mucho más tiempo», escribió. «Esta mujer me está matando. ¿Sabes lo difícil que es cuidar a alguien que pesa media tonelada?» Cuando Devon expresó simpatía y sugirió que Marcus considerara dejarla, la respuesta fue escalofriante en su frialdad. «No puedo aún, no. Necesito resolver unas cosas primero». Los investigadores dedicarían un tiempo considerable a analizar esa frase «resolver unas cosas», entendiéndola no como frustración vaga, sino como evidencia de premeditación. Para junio de 2019, los mensajes se habían vuelto explícitamente amenazantes. Marcus le escribió a otro amigo llamado Jerome palabras que luego serían leídas en voz alta ante un jurado. «Más vale que baje de peso o va a perder la vida». Jerome respondió con preocupación preguntando si Marcus estaba pensando en divorciarse. La respuesta de Marcus fue una sola línea que cargaba el peso de todo lo que seguiría. «Estoy pensando en muchas cosas». Pero quizá los mensajes más condenatorios fueron los que intercambió con Brianna Sullivan, la estudiante de enfermería de 23 años, con quien Marcus llevaba más de 6 meses viéndose a espaldas de Linda. En agosto de 2019, apenas semanas antes del asesinato, Marcus le escribió a Brianna sobre su futuro juntos. «Algún día seremos solo tú y yo». «¿Bebé?», escribió. Cuando Brianna preguntó por su esposa, Marcus respondió con palabras que perseguirían toda la investigación. «Ella pronto dejará de ser un problema. Tengo planes, grandes planes. Solo confía en mí». La forma final y quizá más cruel de abuso involucraba la comida, la misma sustancia que Linda necesitaba para sobrevivir. En los meses previos a su muerte, Marcus comenzó a controlar cada caloría que entraba en el cuerpo de Linda. No por una preocupación genuina por su salud, sino como un mecanismo de poder y castigo. Le restringió las comidas a porciones tan pequeñas que el cuerpo de Linda empezó a colapsar por desnutrición. Sus expedientes médicos de ese periodo muestran que perdió casi 70 libras en 6 meses, un ritmo de pérdida de peso que inicialmente animó a sus médicos, hasta que examinaron sus análisis de sangre y descubrieron la verdad. Linda no estaba mejorando.
Linda estaba muriéndose de hambre. Sus niveles de proteína habían caído a niveles peligrosos. Sus electrolitos estaban tan desequilibrados que corría riesgo de sufrir eventos cardíacos. Esto no era una dieta. Era privación convertida en arma contra una mujer que no podía salir de su cama para alimentarse. La doctora Angela Morrison, médica de cabecera de Linda, testificó que había notado las señales de advertencia durante un examen en julio de 2019. Linda parecía más débil que en visitas anteriores. Su piel había adquirido un tono grisáceo, y sus respuestas eran más lentas y confusas de lo que Morrison había observado jamás. Cuando Morrison intentó hacer preguntas sobre los hábitos alimenticios de Linda, Marcus respondió cada una antes de que Linda pudiera hablar, explicando que ambos estaban siguiendo un estricto plan alimenticio y que Linda finalmente estaba tomando en serio su salud. Morrison quiso hablar con Linda a solas, pero no insistió, no presionó. Asumió que una pareja casada trabajando junta por un objetivo de salud no necesitaba la intervención de un médico. Fue una falla profesional que la perseguiría durante años, otra persona que vio las señales de alerta y eligió la comodidad de no actuar. Mientras tanto, en su dormitorio, Linda experimentaba un hambre que jamás había conocido. Mensajes de texto recuperados de su teléfono la muestran suplicándole a Marcus por comida. «Tengo hambre. ¿Puedo comer algo?», escribió una noche de agosto. La respuesta de Marcus fue fría y controladora. «¿Ya almorzaste?». Linda respondió que el almuerzo había sido 8 horas antes, y Marcus le dijo que bebiera agua y que no tocara nada en la cocina. Pero mientras él mataba de hambre a su esposa, Marcus comía lo que quería a menudo frente a ella, describiendo cada bocado de pizza o cada tenedorada de pasta mientras Linda lo observaba desde su cama. Ordenaba sus comidas favoritas y las devoraba a pocos centímetros de su rostro, burlándose de ella con lo que no podía tener. No estaba tratando de ayudarla a perder peso. Estaba tratando de romperla por completo, demostrarle que controlaba cada aspecto de su existencia, incluido si vivía o moría. Pero Linda Carver tenía un secreto que Marcus no sabía. Un secreto que cambiaría por completo la forma en que esta historia terminaría. En el verano de 1985, cuando Linda Carver tenía solo 24 años y aún construía los cimientos de lo que sería su imperio, se enfrentó a una decisión que moldearía el resto de su vida. Estaba embarazada, soltera y completamente sola. El padre era un hombre llamado William Crawford, un compañero de estudios en McN State, quien le había prometido a Linda un futuro lleno de amor y compañerismo. Esas promesas se evaporaron en el momento en que Linda le contó sobre el embarazo. En una semana William se había transferido a otra universidad, había cambiado su número de teléfono y dejó de responder sus cartas. Linda no volvería a saber de él. Se quedó enfrentando la situación sola, cargando a un hijo en una comunidad donde la maternidad fuera del matrimonio aún se consideraba una vergüenza profunda, especialmente entre familias bautistas devotas como la suya. Los padres de Linda, Samuel y Dorothy, amaban profundamente a su hija, pero ese amor estaba moldeado por los valores de su generación y de su comunidad religiosa. Presionaron a Linda para que diera al bebé en adopción, argumentando que una madre soltera no podría construir la carrera por la que Linda había sacrificado tanto. Le recordaron que había trabajado demasiado para arriesgar su futuro por un solo error. No ofrecieron apoyo para criar al niño, solo apoyo para entregarlo. Linda rechazó una adopción formal, incapaz de soportar la idea de que su hija creciera sin ningún vínculo con su familia biológica. En cambio, hizo un arreglo que quedaba en un punto intermedio entre quedarse con el bebé y entregarlo. Su tía y su tío en Baton Rouge, la hermana de Dorothy y su esposo, quienes no habían podido tener hijos propios, aceptaron criar a la niña como si fuera suya. Sería un arreglo informal, un secreto familiar guardado tan cuidadosamente que ni siquiera los hermanos de Linda sabrían jamás la verdad. Linda llamó a su hija Michelle Janelle antes de entregarla. Sostuvo a la bebé durante 2 días en el hospital memorizando cada rasgo de ese pequeño rostro, antes de que su tía llegara para llevarse a Michelle a Baton Rouge. La tía le dijo a Michelle,
que su madre biológica había muerto en el parto, una mentira diseñada para proteger a todos los involucrados, eliminando cualquier posibilidad de confusión sobre a quién pertenecía Michelle. Michelle creció querida y cuidada, creyéndose hija única cuya madre había muerto antes de que pudieran conocerse. Durante su infancia y hasta su adultez, sintió una especie de vacío, una falta que nunca pudo nombrar ni explicar por completo. Ese vacío no comenzaría a tener sentido hasta la primavera de 2019, cuando un servicio de pruebas de ADN le envió una notificación que destrozaría todo lo que creía saber sobre su propia historia. El mensaje apareció en el teléfono de Michelle una tarde de martes. Tienes una coincidencia familiar cercana. Tenía 34 años. Era una ingeniera de software exitosa que vivía en Baton Rouge con su esposo y su pequeña hija, y había enviado su prueba de ADN con la esperanza de aprender más sobre su herencia genética. Nunca esperó descubrir que la mujer a la que le dijeron que estaba muerta, en realidad estaba viva viviendo en Beaumont, Texas, y registrada en la base de datos como Linda Marie Carver. Michelle se quedó sentada en su coche casi una hora después de recibir esa notificación, incapaz de procesar lo que significaba. Su madre estaba viva. Su madre había estado viva toda su vida, viviendo a solo unas horas de distancia, y nadie se lo había dicho nunca. Las emociones que inundaron a Michelle en ese estacionamiento fueron demasiado numerosas para separarlas. Rabia por el engaño, dolor por los años perdidos, confusión sobre por qué su madre la había entregado. Y bajo todo eso, una esperanza desesperada de que no fuera demasiado tarde para encontrar la conexión que siempre había anhelado. Michelle se comunicó a través del servicio de ADN, enviando un mensaje tentativo que le tomó 3 horas redactar. 3 días después, su teléfono sonó con un número que no reconocía. Cuando contestó, escuchó la voz de una mujer temblando de emoción, pronunciando palabras que Michelle recordaría por el resto de su vida. He esperado 34 años para escuchar tu voz. Linda y Michelle pasaron esa primera llamada llorando más que hablando, intentando comprimir décadas de separación en una sola conversación, haciendo preguntas y respondiéndolas en fragmentos que apenas tenían sentido entre las lágrimas. Linda explicó todas las circunstancias del nacimiento de Michelle, la presión de sus padres, la decisión imposible que tuvo que tomar y el arrepentimiento que la había atormentado cada día desde entonces. Michelle escuchó y, aunque no podía perdonar de inmediato los años de engaño, entendió que su madre había sido joven, estaba sola y tenía miedo. Entendió que el amor a veces toma formas que no reconocemos hasta que somos mayores. Durante el verano de 2019, madre e hija reconstruyeron su relación a través de llamadas nocturnas que debían realizarse en absoluto secreto. Linda tenía pavor de que Marcus descubriera la verdad. No sabía exactamente qué haría si se enteraba de que ella tenía una hija, pero sabía instintivamente que no sería bueno. Había visto el comportamiento de su esposo deteriorarse durante los 2 años de matrimonio. Había visto el desprecio en sus ojos cuando la miraba. Había escuchado la crueldad en su voz cuando creía que nadie más estaba escuchando. Marcus veía a Linda como su propiedad, su boleto de comida, su carga que aguantar, hasta encontrar una manera de deshacerse de ella sin renunciar a su dinero. Si descubría que Linda tenía una heredera, alguien que pudiera competir por su patrimonio, no había forma de predecir cómo reaccionaría. Así que Linda llamaba a Michelle solo tarde en la noche, cuando Marcus ya estaba dormido, usando un teléfono prepago que había comprado en efectivo a través de una asistente en la que aún confiaba. Esas conversaciones nocturnas se convirtieron en el único punto de luz en la existencia cada vez más oscura de Linda. Le contó a Michelle sobre su negocio, sus propiedades, y lo que había construido durante décadas. Le contó sobre las condiciones médicas que le habían robado la movilidad y la cirugía que esperaba pudiera devolvérsela. Le contó sobre Marcus, sobre el hombre que fingió ser y el monstruo en el que se había convertido. Michelle escuchó con creciente horror, instándola a irse a contactar a la policía, a hacer algo antes de que la situación empeorara. Pero Linda se sentía atrapada. No podía salir físicamente de su dormitorio sin ayuda. No tenía acceso a sus propias finanzas sin la intervención de Marcus.
No tenía amigos cercanos ni familiares en la zona que pudieran ayudarla a escapar. La única persona que tenía era Michelle, y Michelle estaba a 300 millas de distancia. Pero juntas, madre e hija, comenzaron a formular un plan. El 12 de septiembre de 2019, solo 2 días antes de su muerte, Linda contactó a su abogado de toda la vida, Harold Brennan, con una petición urgente. Necesitaba revisar su testamento de inmediato, y necesitaba que Marcus no supiera nada. Brennan llegó a la residencia Carver la tarde siguiente, entrando por la puerta lateral mientras Marcus estaba al otro lado de la ciudad, dejando el coche para un servicio de limpieza. La reunión duró 45 minutos, y cuando terminó, Linda Carver había hecho 3 cambios significativos en su plan patrimonial. Primero, eliminó por completo a Marcus Carver como beneficiario, asegurando que no recibiría nada tras su muerte. Segundo, designó a su hija Michelle Janelle Crawford como la única heredera de todo su patrimonio valorado en más de $4 millones. Tercero, incluyó una carta sellada para ser entregada a Michelle tras su fallecimiento explicando todo lo que Linda nunca había tenido la oportunidad de decirle en persona. Pero Linda no solo estaba cambiando su testamento, estaba planeando su escape. Michelle había comprado un boleto de avión a Texas y estaba programada para llegar el 17 de septiembre solo 5 días después. El plan era simple, pero cuidadosamente pensado. Michelle iría a la casa mientras Marcus estuviera fuera y conocería a su madre cara a cara por primera vez en 34 años. Luego, juntas, encontrarían una manera de sacar a Linda del matrimonio de forma segura. Involucrarían abogados médicos y, si fuera necesario, a la policía. Expondrían a Marcus por lo que era y asegurarían que Linda pudiera pasar el tiempo que le quedara rodeada de personas que realmente la amaban. Linda Carver estaba a 48 horas de la libertad. Estaba a 48 horas de ver el rostro de su hija. Estaba a 48 horas de escapar del hombre que había convertido su vida en una pesadilla viviente. Nunca lo logró. Lo que le pasó a Linda Carver no es solo una tragedia, sino una advertencia sobre reconocer las señales de abuso antes de que sea demasiado tarde. Compartir esta historia podría proteger a alguien que amas de sufrir el mismo destino. El sábado 14 de septiembre de 2019 comenzó como cualquier otro día en la casa de los Carver, con una rutina tan mundana que nadie habría podido predecir que terminaría en asesinato. Marcus se despertó a las 9 de la mañana, se preparó un abundante desayuno de huevos tocino y tostadas y dejó los platos amontonados en el fregadero donde Linda podía verlos desde su cama en la habitación contigua. Pasó la mañana desplazándose por su teléfono enviando mensajes a Brianna Sullivan sobre planes para el fin de semana siguiente y revisando cuentas de redes sociales que Linda no sabía que tenía. Se movía por la casa con la indiferencia casual de un hombre que había dejado de fingir que le importaba la existencia de su esposa, mirando de vez en cuando hacia el dormitorio donde Linda yacía viendo televisión y contando las horas hasta la llegada de su hija. Linda despertó a las 10 esa mañana exhausta tras otra noche de sueño interrumpido. Su apnea del sueño había estado peor de lo habitual últimamente, y la máquina CPAP, que se suponía debía ayudarla a respirar, necesitaba nuevos suministros que Marcus repetidamente no había pedido. Ella le había preguntado 3 veces en la última semana, y cada vez él había desestimado sus preocupaciones con vagas promesas de encargarse más tarde. Linda yacía en la cama aquella mañana escuchando los sonidos de su esposo moviéndose por la casa sin reconocerla, y se encontró contando en silencio. 3 días más. 3 días más hasta que Michelle estuviera allí. 3 días más hasta que aquella pesadilla finalmente comenzara a terminar. Había sobrevivido tanto tiempo. Podía sobrevivir 3 días más. A eso de las 2:00 de la tarde, Marcus anunció que saldría. No dijo a dónde iba ni cuándo regresaría. Simplemente tomó sus llaves, salió por la puerta y dejó a Linda sola en la casa con solo la televisión como compañía. Esto era exactamente lo que Linda había estado esperando. En cuanto escuchó el auto de Marcus salir de la entrada, tomó el teléfono prepago escondido bajo su colchón y llamó a su hija. La conversación que siguió sería la última vez que Michelle escucharía la voz de su madre. Hablaron durante casi 1 hora repasando los planes para la llegada de Michelle
discutiendo qué le dirían a Marcus, y simplemente disfrutando del sonido de la presencia mutua. Cerca del final de la llamada, Linda dijo algo que Michelle reproduciría en su mente durante años. Te amo, Michelle. Necesito que sepas que pase lo que pase, siempre te he amado. Michelle preguntó por qué esas palabras sonaban a despedida. Linda le aseguró que no era una despedida, sino un saludo. Un hola que llevaba 34 años atrasado. Terminaron la llamada a las 2:47 p.m., con la promesa de hablar otra vez esa noche, cuando Marcus se durmiera. Ninguna de las dos sabía que a Linda le quedaban menos de 9 horas de vida. Ninguna sabía que la hija que por fin había encontrado a su madre nunca tendría la oportunidad de ver su rostro. Linda colgó el teléfono y lo devolvió a su escondite bajo el colchón, sintiendo algo que no había sentido en meses. Esperanza. Una esperanza genuina y desprotegida de que su vida estaba a punto de cambiar para mejor. Marcus regresó a casa alrededor de las 6 de la tarde, llevando una caja de pizza de Tony's Brick Oven, un restaurante local, que había sido uno de los favoritos de Linda antes de que él tomara control total de su dieta. La pizza era una grande de pepperoni con extra de queso, una comida que Linda habría dado cualquier cosa por disfrutar, y Marcus la había pagado con la tarjeta de crédito de ella. Al entrar, el aroma de queso derretido y pan caliente llenó la casa y el estómago de Linda se contrajo con un hambre que se había convertido en su compañera constante. Ella preguntó tan educadamente como pudo si podía comer un trozo, solo uno. No había comido desde el desayuno una comida de menos de 200 calorías que la había dejado temblando de debilidad. Marcus la miró con una expresión que no contenía afecto ni simpatía, ni reconocimiento alguno de su humanidad. «Sabes las reglas», Linda dijo. Cuando ella intentó argumentar que era solo pizza, que tenía hambre, que no había comido en horas, Marcus la interrumpió con la fría lógica de un hombre que se había convencido de que la crueldad era una forma de disciplina. «Es disciplina», le dijo. «Si quieres bajar de peso, tienes que aprender a decirte no, porque claramente tú no puedes». Llevó la pizza a la sala, se sentó en el sofá que Linda había comprado, y se comió 4 rebanadas mientras veía un partido de baloncesto en la televisión que Linda había pagado. Cuando terminó, colocó las 4 rebanadas restantes en el refrigerador, pegó una nota adhesiva que decía, «No tocar. Marcus». Y se fue a la cama sin dirigirle otra palabra. Linda permaneció despierta durante horas esa noche, con el olor de la pizza aún flotando por la casa, y su estómago retorciéndose con un hambre que sentía como un castigo por crímenes que nunca había cometido. Pensó en las reglas que Marcus le había impuesto, en las restricciones que él afirmaba que eran por su bien, y sintió una chispa de desafío que había estado dormida durante meses. 3 días más. En 3 días sería libre para siempre de ese hombre. En 3 días tendría a su hija a su lado y los recursos para escapar. ¿Qué importaba si comía 2 rebanadas de pizza? ¿Qué podría hacer Marcus que cambiara su destino ahora? El testamento ya estaba cambiado. El boleto de avión ya estaba comprado. El futuro ya estaba escrito y Marcus ni siquiera lo sabía. A eso de las 10:30 de la noche, Linda tomó una decisión que le costaría todo. Tomó su teléfono y llamó al servicio de asistencia domiciliaria que la ayudaba con tareas que no podía hacer sola. Le pidió a la asistente de turno esa noche, una joven llamada Patricia Dunn, que le trajera la caja de pizza del refrigerador. Patricia obedeció sin hacer preguntas, llevando la caja a la cabecera de Linda. Linda tomó 2 rebanadas, comiéndolas lentamente, saboreando cada bocado de una comida que le había sido negada durante tanto tiempo. Cuando terminó, Patricia devolvió la caja al refrigerador y salió de la habitación. Linda no sabía que Marcus estaba despierto. No sabía que él la había escuchado hablar con Patricia a través de las delgadas paredes de la casa. No sabía que en menos de 1 hora esas 2 rebanadas de pizza se convertirían en la justificación de su asesinato. A las 11:42 p.m., Marcus Carver entró en la cocina y abrió el refrigerador. La caja de pizza estaba allí, pero faltaban 2 rebanadas. Por un momento se quedó inmóvil, mirando el espacio vacío donde había estado su comida, con el cuerpo rígido,
por una furia que parecía desproporcionada para la supuesta ofensa. Luego cerró la puerta del refrigerador de un golpe tan fuerte que los objetos temblaron en los estantes. Giró hacia el dormitorio donde su esposa yacía y caminó con un propósito que Linda reconoció inmediatamente como peligroso. Ella lo había visto enojado antes, había soportado sus gritos y sus comentarios crueles, pero algo en ese momento se sentía diferente. Algo en la mirada de sus ojos le dijo que las reglas de su terrible matrimonio habían cambiado de repente. No pudiste evitarlo, ¿verdad? La voz de Marcus era al principio tranquila, controlada la calma antes de la tormenta. Linda trató de explicar que tenía hambre, que no había comido en todo el día, que solo había tomado 2 rebanadas. Pero Marcus no estaba escuchando. Ahora estaba gritando, su voz elevándose hasta un volumen que los vecinos testificarían más tarde haber escuchado claramente a través de las paredes. ¿Sabes lo que sacrifico por ti? ¿Sabes lo que renuncio por ti, Linda? Se disculpó suplicándole que se calmara, diciéndole que lo sentía, que no volvería a suceder. Pero las disculpas no significaban nada para un hombre que ya había decidido lo que iba a hacer. Marcus se acercó a la mesita de noche, su mano alcanzando el cajón donde Linda guardaba un revólver calibre .38, que había comprado años antes para protección en el hogar. Levantó el arma, se volvió hacia su esposa y sin una sola palabra de advertencia, sin darle a Linda la menor oportunidad de defenderse o suplicar por su vida, apretó el gatillo. La bala entró en la frente de Linda Carver a quemarropa. Murió instantáneamente y Marcus se quedó allí en el silencio, que siguió mirando hacia abajo, a la mujer que lo había alimentado, vestido y dado todo lo que tenía, sintiendo nada más que la satisfacción de un problema finalmente resuelto. A las 11:53 p.m. del 14 de septiembre de 2019, Marcus Carver tomó su teléfono y marcó al 911, con la calma de un hombre ordenando comida para llevar. La grabación de esa llamada sería reproducida más tarde ante un jurado, y el contraste entre el horror de lo que acababa de ocurrir y el desapego en la voz de Marcus creó un efecto que varios jurados describieron como escalofriante. Cuando el operador respondió y preguntó la naturaleza de la emergencia, Marcus explicó que su esposa se había caído de la cama y se había golpeado la cabeza. Su tono era medido, casi aburrido, como si estuviera informando un inconveniente menor en lugar de una muerte violenta. El operador preguntó si su esposa estaba consciente, y Marcus respondió que no se movía. Cuando preguntaron si respiraba, hizo una pausa antes de decir que creía que no. No había pánico en su voz, ni dolor, ni urgencia. Solo la actuación de un hombre que había ensayado este momento en su mente, y ahora lo ejecutaba exactamente como lo había planeado. El operador instruyó a Marcus a realizar RCP. Mientras llegaban los servicios de emergencia, un protocolo estándar para pacientes que no responden. Marcus se negó explicando que su esposa era demasiado pesada para moverla, que no podía colocarla correctamente, que no había nada que pudiera hacer. Permaneció en el teléfono durante 7 minutos, respondiendo preguntas con el mismo afecto plano, sin desviarse jamás de su historia sobre la supuesta caída. Mencionó que Linda había tenido problemas con su equilibrio últimamente, que se había movido en la cama y había rodado hacia el borde, que él escuchó el impacto desde otra habitación y corrió de inmediato. Cada detalle estaba diseñado para justificar lo que la escena revelaría, para construir una narrativa que lo librara de responsabilidad. Pero Marcus había cometido un error crítico. No sabía que su esposa había pasado las últimas semanas de su vida preparándose precisamente para ese momento, instalando una salvaguarda que capturaría la verdad que él intentaba enterrar. Cuando el agente de primera clase, Terren Williams, llegó a la residencia Carver, esperaba procesar una muerte accidental. Las caídas entre personas inmóviles eran trágicas, pero no inusuales, y la llamada al 911 no sugería nada más que un accidente doméstico que requería documentación. Pero en el momento en que Williams cruzó la puerta del dormitorio, su entrenamiento se activó y las alarmas comenzaron a sonar en su mente. El olor a sangre fue lo primero que notó, ese espesor metálico característico que queda en el aire tras la violencia. Lo segundo que notó fue la herida misma. Linda Carver
yacía boca arriba en la cama, no en el piso donde una caída la habría dejado, y el daño en su frente no era consistente con ningún impacto contra muebles o el suelo. Aquello era una herida de bala. Aquello era un asesinato. Y de pie junto a la ventana observando el trabajo de Williams, con una expresión de estudiada inocencia, estaba un joven que claramente había estado esperando este momento. La investigación de la escena del crimen que siguió proporcionaría pruebas abrumadoras de lo que realmente había ocurrido en ese dormitorio. Los técnicos documentaron la posición del cuerpo, señalando que Linda no mostraba señales de haberse caído ni de haberse movido de su posición habitual para dormir. Fotografiaron el patrón de salpicaduras de sangre en el cabecero, el cual indicaba que ella estaba acostada cuando recibió el disparo, no cayéndose. Recuperaron el revólver Smith & Wesson calibre 38 de la mesita de noche. Lo sometieron a pruebas de huellas dactilares y confirmaron que las huellas de Marcus eran claramente visibles, tanto en la empuñadura como en el gatillo. Encontraron el casquillo percutido debajo de la cama consistente, con un tirador de pie junto al colchón disparando hacia abajo. Descubrieron las quemaduras de pólvora alrededor de la herida de Linda, lo cual demostraba que el arma se había disparado a menos de 60 centímetros de distancia. Cada pieza de evidencia física contradecía la historia de Marcus sobre una caída, y cada pieza de evidencia apuntaba directamente a él como el asesino. El detective Raymond Holloway llegó a la escena aproximadamente a la 1:15 a.m., haciéndose cargo de la investigación tras los primeros agentes. El investigador veterano había procesado suficientes escenas del crimen como para saber cuándo algo no cuadraba. Observó cuidadosamente a Marcus durante las primeras horas de la investigación, anotando la absoluta falta de emoción del joven ante la muerte de su esposa. Marcus respondía a las preguntas de manera cooperativa, pero sin ningún atisbo de dolor, describiendo los hechos de la noche con el mismo tono plano que había usado en la llamada al 911. Explicó que él y Linda habían tenido una noche tranquila en casa, que se había acostado temprano y que lo había despertado un fuerte golpe desde el dormitorio. Afirmó que había encontrado a Linda en el suelo, que llamó por ayuda inmediatamente y que había hecho todo lo posible por asistirla. Cuando Holloway preguntó por el arma en la mesita de noche, Marcus afirmó que era de Linda, que ella la había comprado años antes para protección, y que no tenía idea de cómo se había disparado. El punto de giro en la investigación llegó alrededor de las 2:30 a.m., cuando el técnico de la escena del crimen, David Rothberg, notó algo inusual en un estante en la esquina del dormitorio. Parcialmente escondido detrás de una fila de novelas, había un pequeño objeto negro que Rothberg casi descartó como decorativo. Pero algo en su ángulo llamó su atención. La manera en que parecía estar orientado hacia la cama y no hacia la pared. Lo tomó, lo bajó y se dio cuenta de lo que tenía en las manos: una cámara de seguridad inalámbrica compacta y discreta, diseñada para mezclarse con su entorno mientras grababa todo lo que sucedía dentro de su alcance. Rothberg miró al detective Holloway y dijo 7 palabras que determinarían el curso de toda la investigación. Señor, va a querer ver esto. La cámara estaba conectada a un servicio de almacenamiento en la nube, registrado a una dirección de correo electrónico que pertenecía a Linda Carver, una cuenta de la que Marcus aparentemente no sabía nada. En cuestión de horas, los investigadores obtuvieron las órdenes necesarias y accedieron a las grabaciones almacenadas en esa cuenta. Lo que encontraron no solo era evidencia de un asesinato, sino un registro completo de los eventos que condujeron a él. El video mostraba a Marcus entrando en el dormitorio más temprano esa noche, gritándole a Linda por la pizza faltante, con el rostro contorsionado de ira. Lo mostraba acercándose a la mesita de noche, abriendo el cajón y sacando el revólver. Lo mostraba girándose hacia su esposa, levantando el arma y disparando sin dudarlo. No hubo lucha. No hubo provocación más allá de la pizza. Solo había un hombre que había decidido que la vida de su esposa valía menos que su comodidad, ejecutando esa decisión con fría eficiencia. La grabación también captó audiofragmentos de conversación que los analistas forenses pudieron mejorar a pesar del micrófono básico de la cámara. Se podía escuchar a Marcus gritando preguntas que no eran realmente preguntas, exigiendo saber
¿Por qué Linda no podía controlarse? ¿Por qué tenía que comerse su comida? ¿Por qué insistía en ser una carga? Se podía escuchar la voz de Linda más pequeña y asustada, disculpándose una y otra vez, prometiendo que no volvería a suceder, suplicando a su esposo que se calmara. Se podía oír el momento exacto en que Marcus dejó de escuchar cuando alcanzó el cajón de la mesita de noche, y su voz se volvió silenciosa con un propósito oscuro. Y se podía oír el disparo seguido de un silencio que nunca podría llenarse. Esto no fue un crimen pasional. Esto no fue un hombre que perdió el control bajo presión. Fue una ejecución capturada en su totalidad por una cámara que Linda había instalado precisamente porque temía que su esposo algún día hiciera exactamente lo que hizo. Cuando enfrentaron a Marcus Carver con la existencia de la grabación, su comportamiento cambió por primera vez desde que los investigadores habían llegado. La calma confiada que había caracterizado cada una de sus declaraciones desapareció, reemplazada por confusión y luego por ira. Exigió saber cómo Linda había instalado una cámara sin que él lo supiera. Insistió en que lo que mostraba el video no era toda la historia. Pidió un abogado. El detective Holloway informó a Marcus que quedaba arrestado por el asesinato de Linda Carver. Mientras los agentes le colocaban las esposas en la sala de estar de la casa, que su esposa había comprado la casa, que ella había decorado la casa donde había muerto Marcus, no dijo absolutamente nada. El hombre que había pasado años hablando para meterse en la vida y el dinero de Linda, finalmente no tenía nada más que decir. A las 8:47 a.m. del 15 de septiembre de 2019, menos de 9 horas después de que Linda Carver tomara su último aliento, Marcus Carver fue arrestado formalmente por asesinato en primer grado. Le colocaron las esposas en la sala de estar de la casa que su esposa había comprado, rodeado por los muebles que ella había elegido y las obras de arte que había colgado en paredes que aún llevaban el eco de su voz. Los oficiales lo condujeron por la puerta principal hacia un coche patrulla que esperaba afuera, mientras los vecinos observaban desde sus porches, muchos de ellos reconociendo al joven que siempre les había parecido tan educado, tan atento, tan dedicado a su esposa enferma. La desconexión entre el hombre que creían conocer y el hombre que veían llevado en esposas alimentaría conversaciones en ese vecindario durante años. La gente se preguntaba cómo habían pasado por alto las señales, cómo habían creído aquella actuación, cómo un monstruo había vivido entre ellos sin ser detectado. Marcus fue trasladado a la cárcel del condado de Jefferson, donde fue fichado, fotografiado y procesado en el sistema que definiría el resto de su vida. Su fotografía de ingreso muestra a un hombre cuya actuación finalmente había terminado. No había ninguna sonrisa encantadora, ninguna expresión ensayada de preocupación o devoción. Solo había vacío, una mirada perdida que revelaba el hueco donde la empatía debería haber estado. Le negaron la libertad bajo fianza el juez, citando la gravedad del crimen, la solidez de las pruebas y el riesgo de fuga que presentaba un acusado sin vínculos significativos con la comunidad más allá de la mujer que había matado. Marcus pasaría los siguientes 6 meses en la cárcel del condado, esperando un juicio que su abogado designado por el tribunal sabía desde el principio que sería casi imposible de ganar. El juicio de Marcus Dwayne Carver comenzó el 2 de marzo de 2020, en el Tribunal de Distrito 252 del condado de Jefferson, Texas. La fiscal principal, Janet Callahan, una veterana de 20 años en la oficina del fiscal de distrito, conocida por su preparación meticulosa y su devastadora presencia en la sala, abrió las audiencias con una declaración que marcaría el tono de todo lo que seguiría. Se puso de pie ante el jurado 12 ciudadanos, encargados de determinar el destino de un hombre acusado de matar a su esposa, y habló sin notas, sin vacilación, y sin ningún intento de suavizar el horror de lo que estaban a punto de escuchar. Señoras y señores del jurado, comenzó lo que están a punto de escuchar es la historia de un hombre que se casó con una mujer por su dinero, la resentía por su enfermedad, y la mató por una rebanada de pizza. El alegato inicial de Callahan expuso el caso de la fiscalía con una claridad devastadora. Describió los 2 años del matrimonio de Marcus y Linda como una campaña sistemática de destrucción psicológica
explotación financiera y abuso creciente que solo podía tener un final posible. Le dijo al jurado que verían mensajes de texto en los que Marcus describía a su esposa como inútil, amenazaba su vida, y prometía a su amante que Linda pronto dejaría de ser un problema. Les dijo que escucharían a vecinos que presenciaron el abuso verbal a profesionales médicos, que notaron signos de inanición, y a una asistente domiciliaria que llevó a Linda su última comida. Y les dijo que verían la grabación del asesinato en video, captada por una cámara de seguridad que Linda había instalado, porque temía exactamente lo que su esposo terminó haciendo. Durante las 2 semanas siguientes, la fiscalía presentó su caso con una precisión que dejó poco espacio para la duda. Reprodujeron la grabación en su totalidad, obligando al jurado a ver a Marcus entrar al dormitorio, gritarle a su esposa por la pizza, sacar un arma de la mesita de noche y disparar sin vacilación. Varios jurados lloraron. Una pidió retirarse brevemente para recomponerse. La grabación era innegable, un registro completo de un asesinato cometido en sangre fría, por un hombre que no mostró remordimiento ni antes, ni durante, ni después del acto. También leyeron en voz alta los mensajes de texto de Marcus, dejando que sus propias palabras formaran el retrato de un depredador calculador, que veía a su esposa como un obstáculo que debía eliminarse. Pero el testigo más poderoso de la fiscalía no fue un detective ni un analista forense, ni siquiera la asistente domiciliaria que vio a Linda comer su última comida. El testigo más poderoso fue una mujer que jamás conoció a Linda Carver en vida, una mujer que pasó 34 años creyendo que su madre había muerto. Una mujer que debía llegar a Beaumont solo 3 días después del asesinato, para rescatar a la madre que finalmente había encontrado. Cuando Michelle Crawford tomó el estrado el 10 de marzo de 2020, la sala quedó en silencio con una anticipación que rozaba la reverencia. Michelle tenía 34 años, era ingeniera de software en Baton Rouge, y había construido una carrera exitosa y una familia amorosa. Estaba serena, digna y claramente decidida a honrar la memoria de su madre, diciendo la verdad sin adornos ni dramatismos. La fiscal Callahan le preguntó cuándo había sabido por primera vez de la existencia de su madre biológica, y Michelle describió la prueba de ADN en la notificación y el impacto de descubrir que la mujer que le dijeron que había muerto en el parto estaba en realidad viva y viviendo en Texas. Describió su primera conversación telefónica, las lágrimas, las disculpas y la alegría de finalmente oír la voz de la otra después de más de 3 décadas de separación. Describió las llamadas nocturnas que compartieron durante el verano de 2019, los secretos que Linda reveló sobre su matrimonio y el plan que ambas habían elaborado para sacar a Linda de la vida de Marcus para siempre. Cuando Callahan le preguntó a Michelle por qué su madre nunca le había contado a Marcus sobre su existencia, la respuesta de Michelle llevó el peso de todo lo que la fiscalía había estado construyendo. Ella miró directamente a Marcus, sentado en la mesa del acusado con un traje mal ajustado, y habló con una claridad que no dejaba espacio para interpretaciones porque sabía quién era él. Michelle dijo: «Ella sabía que él me usaría en su contra. Sabía que me vería como competencia por su dinero, su atención, su amor. Me ocultó para protegerme, y creo que planeaba dejarlo en cuanto yo llegara. Finalmente iba a elegirse a sí misma, a elegirme a mí. Él la mató antes de que pudiera hacerlo». La última pregunta de la fiscalía hizo llorar a toda la sala. Callahan le preguntó a Michelle si había hablado con su madre el día del asesinato, y Michelle describió su última conversación, los planes que habían hecho, la esperanza que compartieron. Describió las últimas palabras que su madre le dijo, aquella declaración de amor, que había sonado casi como una despedida. «Te amo, Michelle», había dicho Linda. «Necesito que sepas que pase lo que pase, siempre te he amado». Michelle había preguntado por qué esas palabras sonaban a un adiós, y Linda le prometió que no era una despedida, sino un saludo, un hola, que llevaba 34 años atrasado. Menos de 9 horas después, Linda Carver estaba muerta, y Michelle se quedó con el conocimiento devastador de que había estado tan cerca, tan increíblemente cerca de salvar a la madre que acababa de encontrar. Cuando Michelle bajó del estrado,
La fiscalía había logrado algo poco común en los juicios penales. No solo habían probado su caso más allá de toda duda razonable, habían logrado que el jurado sintiera la muerte de Linda Carver como una pérdida personal, como la tragedia de una mujer que había luchado toda su vida por el éxito y la dignidad solo para ser asesinada por un hombre que la veía como un medio para un fin. La defensa tendría su turno. Marcus tomaría el estrado e intentaría explicar lo inexplicable, pero todos en esa sala entendían que el resultado ya estaba determinado por el peso de la evidencia y el poder del testimonio de Michelle. La defensa de Marcus Carver recayó en Ronald Prescott, un abogado designado por el tribunal con recursos limitados y una tarea que todos reconocían como imposible. La evidencia en contra de su cliente era abrumadora. La grabación del asesinato, mensajes de texto, amenazando la vida de la víctima, testimonios de vecinos y profesionales médicos que documentaban años de abuso. Prescott no intentaba probar la inocencia de Marcus, solo intentaba salvarlo de una condena por asesinato en primer grado, argumentando que la muerte había sido un acto de locura temporal, y no una ejecución premeditada. Era una estrategia desesperada, pero la desesperación era todo lo que Prescott tenía. En su alegato final, Prescott intentó reconfigurar la narrativa construida por la fiscalía. Reconoció que Marcus había matado a su esposa aceptando los hechos innegables, mientras intentaba presentarlos de una manera que generara simpatía en el jurado. «Señoras y señores», dijo Prescott con la voz de un hombre agotado por discutir contra pruebas imposibles de refutar. «Nadie está negando que Marcus Carver mató a su esposa. La grabación es clara. La evidencia es innegable. Pero esto no fue una ejecución en sangre fría. Fue un hombre que pasó 2 años como cuidador de tiempo completo de una mujer, cuyas necesidades médicas eran abrumadoras, cuyas demandas físicas eran agotadoras, cuyo tamaño hacía de cada tarea diaria un desafío monumental. Prescott pintó la imagen de un joven quebrado por responsabilidades que nunca anticipó que había llegado a un punto de quiebre por algo tan pequeño como unas rebanadas de pizza faltantes. La defensa llamó a solo 2 testigos para apoyar esta teoría. El primero fue un psicólogo llamado Dr. Warren Finch, quien testificó sobre un fenómeno que denominó fatiga del cuidador, describiendo el impacto emocional y psicológico que cuidar a un cónyuge crónicamente enfermo puede generar incluso en la pareja más devota. El Dr. Finch argumentó que Marcus sufría depresión, ansiedad y una desconexión progresiva de la realidad causada por años de aislamiento y estrés. Sin embargo, durante el contrainterrogatorio, la fiscal Callahan demolió esta defensa señalando que Marcus nunca buscó tratamiento para ninguna condición psicológica. Nunca expresó angustia de cuidador a amigos o familiares, y pasó gran parte de su supuesto tiempo de cuidado teniendo aventuras, gastando el dinero de Linda y disfrutando del estilo de vida que su riqueza le proporcionaba. La defensa psicológica colapsó bajo el peso del propio comportamiento de Marcus. El segundo testigo fue Marcus Carver. Subirse al estrado fue un riesgo calculado que Prescott desaconsejó, pero Marcus insistió creyendo que el mismo encanto que había conquistado a Linda podría funcionar también con el jurado. Durante el interrogatorio directo, Marcus fue todo lo que un acusado debería ser: contrito, lloroso, aparentemente arrepentido, lleno de emoción cuidadosamente presentada. Habló de su amor por Linda, de lo difícil que había sido verla sufrir, de cómo el estrés de cuidarla había desgastado su capacidad para sobrellevar la situación. Describió la noche del asesinato como un momento de colapso psicológico total. Una salida temporal de la cordura provocada por la presión acumulada, que finalmente se volvió insoportable. Los jurados observaban con expresiones que iban desde el escepticismo hasta la hostilidad abierta. Pero Marcus continuó con su actuación, convencido de que sus palabras podrían cambiar sus mentes. Y entonces la fiscal Callahan comenzó su contrainterrogatorio y todo cambió. Se acercó al estrado con la confianza calculada de una cazadora que sabe que su presa no tiene a dónde huir. Su primera pregunta parecía simple, casi comprensiva, pidiéndole a Marcus que describiera las cargas del cuidado que había mencionado durante su testimonio.
Él habló de nuevo de las exigencias físicas, del desgaste emocional, del sacrificio que había hecho al quedarse con Linda durante su enfermedad. Callahan escuchó pacientemente asintiendo, y luego hizo una pregunta que desmoronaría por completo la defensa de Marcus. «Señor Carver, ¿cuánto de su propio dinero gastó en la atención médica de su esposa?» Marcus vaciló. Afirmó que tenían finanzas compartidas, que la diferencia entre su dinero y el de ella no era significativa en un matrimonio. Callahan presionó más preguntando cuál era su patrimonio neto antes de casarse con Linda. Cuando Marcus dijo que no recordaba, Callahan le dio la respuesta: aproximadamente $3,000 en ahorros y $22,000 en deudas. Ella preguntó quién había pagado esa deuda después del matrimonio. Marcus admitió que había sido Linda. Preguntó quién pagó el Mercedes-Benz que él conducía, la ropa de diseñador, que usaba, las habitaciones de hotel en Nueva Orleans, donde se reunía con su amante. Marcus respondió Linda a cada pregunta, su voz haciéndose más pequeña con cada admisión. El retrato del cuidador devoto quedó expuesto como ficción, reemplazado por la realidad de una relación parasitaria en la que Marcus no aportaba nada y lo tomaba todo. Pero el momento más devastador llegó cuando Callahan hizo una pregunta que Marcus claramente no había previsto. «Señor Carver», dijo, «¿sabía que su esposa cambió su testamento 2 días antes de que usted la matara?» La expresión en el rostro de Marcus valía más que cualquier testimonio. Su compostura se hizo añicos, reemplazada por una auténtica conmoción, y luego por algo más oscuro, una rabia que confirmaba todo lo que la fiscalía había dicho sobre su verdadero carácter. Preguntó qué quería decir Callahan, y ella lo explicó en términos que cualquiera en la sala podía entender. El 12 de septiembre de 2019, Linda Carver había eliminado por completo a Marcus de su testamento. Había dejado todos los $4 millones a una hija cuya existencia él nunca supo. El dinero que Marcus había estado esperando heredar, la fortuna que él creía que justificaba soportar un matrimonio que despreciaba, había desaparecido antes de que él siquiera apretara el gatillo. Marcus perdió el control en el estrado. Gritó que Linda no tenía una hija, que era una mentira, que alguien estaba manipulando la evidencia. Callahan se mantuvo tranquila, explicando que Linda había ocultado la existencia de Michelle precisamente porque sabía quién era él. Sabía lo que haría si descubría que había otra persona que pudiera competir por sus recursos. «Usted mató a su esposa por nada, señor Carver», dijo Callahan mientras toda la sala observaba cómo Marcus se desmoronaba. «La fortuna ya se le había escapado de las manos antes de que usted apretara el gatillo». El juez tuvo que pedir orden mientras Marcus seguía gritando desde el estrado. Su fachada quedó finalmente destruida por la revelación de que todo su plan se había construido sobre una base de ignorancia. El jurado deliberó un poco más de 4 horas antes de regresar con su veredicto. La sala estaba llena cuando entraron. Cada asiento ocupado por vecinos, periodistas y personas que simplemente querían presenciar la justicia. La presidenta del jurado, una mujer de mediana edad que había permanecido estoica durante 2 semanas de testimonio, se puso de pie cuando el juez preguntó si habían llegado a una decisión. Su voz fue firme y clara al leer el veredicto: culpable de asesinato en primer grado. Marcus no mostró reacción visible, mirando fijamente al frente, como si no pudiera procesar lo que estaba ocurriendo. Había pasado años creyendo que era la persona más inteligente en cada habitación, manipulando a todos con encanto y cálculo. Ahora estaba sentado en una sala llena de personas que lo veían exactamente como era, y no quedaba nada que decir. Una semana después, Marcus Carver fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El juez, antes de pronunciar la sentencia, se dirigió directamente a Marcus. Habló de la generosidad de Linda Carver, de sus logros, y de la tragedia de una vida truncada por la codicia y la crueldad. Habló de la evidencia presentada, del frío con el que se cometió el crimen y de la absoluta falta de remordimiento que Marcus había mostrado durante todo el proceso. Y luego pronunció las palabras que definirían el resto de la existencia de Marcus: prisión de por vida, sin posibilidad de liberación. Marcus moriría en una celda de una prisión de Texas, rodeado de paredes de concreto, separado para siempre
de la comodidad y la riqueza por las que había matado. Linda Marie Carver murió el 14 de septiembre de 2019 a los 58 años. Pero la historia de su vida no terminó con el disparo que silenció su voz. El impacto de su existencia siguió expandiéndose mucho después de que Marcus fuera llevado esposado. Su hija Michelle heredó toda la fortuna, más de $4 millones en propiedades, cuentas de inversión y activos comerciales que Linda había acumulado a lo largo de su vida, con inteligencia, disciplina y una convicción inquebrantable de que el mañana siempre podía ser mejor que hoy. Fue una fortuna por la que Marcus mató, pero que nunca tocaría un triunfo final para una mujer que había sido subestimada y menospreciada durante toda su vida. Michelle eligió honrar la memoria de su madre de una manera que la propia Linda habría aprobado. En lugar de absorber la herencia e integrarla en su propia vida, creó la Fundación Linda Carver, una organización sin fines de lucro dedicada a apoyar a sobrevivientes de violencia doméstica y a personas que enfrentan discriminación basada en el peso dentro del sistema de salud y de la sociedad. La fundación se lanzó en 2021, 2 años después de la muerte de Linda, con Michelle como presidenta de la junta directiva y guiando la misión de la organización con la misma determinación que había caracterizado la carrera empresarial de su madre. El logotipo de la fundación presenta un colgante de corazón dorado, un homenaje al collar que Marcus le había regalado a Linda durante su breve periodo de luna de miel, ahora recuperado como símbolo de amor genuino, en lugar de manipulación calculada. En los años desde su creación, la Fundación Linda Carver ha proporcionado vivienda de emergencia a más de 200 sobrevivientes de violencia de pareja. Mujeres y hombres que necesitaban un lugar seguro para escapar de relaciones que se habían vuelto peligrosas. La fundación ha financiado atención médica para 75 personas con afecciones relacionadas con la obesidad, pagando consultas, tratamientos y cirugías que de otra manera habrían sido económicamente inaccesibles. Ha abogado por leyes que protejan a adultos vulnerables de la explotación financiera por parte de cuidadores y familiares, trabajando con legisladores estatales para fortalecer normativas que claramente habían sido insuficientes para proteger a Linda. Cada subvención otorgada, cada cama en un refugio financiada, cada procedimiento médico pagado, lleva el nombre de Linda y garantiza que su legado no esté definido por cómo murió, sino por cómo vivió y por lo que hizo posible para los demás. La fundación también dirige programas educativos en comunidades de todo Texas, enseñando a las personas a reconocer las señales de advertencia de violencia de pareja antes de que la violencia sea inevitable. Estos programas enfatizan que el abuso no siempre luce como moretones o huesos rotos. A veces se manifiesta como control financiero, como aislamiento de amigos y familiares, como restricciones de comida, movimiento o comunicación. A veces se parece a un hombre joven que aparenta devoción, pero que en realidad calcula y espera el momento oportuno para atacar. Los programas enseñan a las personas a confiar en sus instintos cuando algo se siente mal, a intervenir. Cuando presencian abuso, a elegir la acción en lugar del silencio cómodo que permitió que el sufrimiento de Linda continuara sin oposición durante 2 años. George y Wanda Patterson, los vecinos que escucharon los gritos y no hicieron nada, se han convertido en ejemplos anónimos en estos programas, historias de advertencia sobre el costo de mirar hacia otro lado. Pero el caso de Linda también expuso fallas sistémicas que van mucho más allá de las acciones de un esposo abusivo o la inacción de una pareja vecina. Según la Coalición Nacional contra la Violencia Doméstica, aproximadamente 20 personas por minuto sufren abuso físico por parte de una pareja íntima en Estados Unidos. Eso equivale a más de 10 millones de personas cada año. 10 millones de historias de violencia, control y miedo que ocurren principalmente detrás de puertas cerradas, donde los testigos no pueden verlas. Las mujeres con discapacidades, incluidas aquellas con obesidad severa o movilidad limitada, enfrentan riesgos significativamente más altos de abuso en comparación con la población general. Son más propensas a estar aisladas, más dependientes de cuidadores, que pueden convertirse en abusadores, y menos capaces de escapar cuando comienzan los episodios de violencia. La historia de Linda no es una anomalía.
Es un ejemplo particularmente visible de un patrón que se repite miles de veces cada día en todo Estados Unidos. Las personas que fallaron a Linda Carver no eran villanos. Eran personas comunes que tomaron decisiones comunes basadas en suposiciones comunes sobre la privacidad, la autonomía y la dificultad de intervenir en el matrimonio de otra persona. Los vecinos escucharon los gritos, pero se dijeron a sí mismos que las parejas discuten y que no era asunto suyo. Los médicos notaron señales de desnutrición, pero no insistieron en hablar a solas con Linda. La contadora vio irregularidades financieras, pero se echó atrás cuando Marcus se volvió hostil. El abogado expresó preocupación por el matrimonio, pero respetó la autonomía de Linda cuando ella desestimó sus inquietudes. Cada una de estas personas tuvo la oportunidad de ayudar, y cada una eligió el camino de menor resistencia. Sus decisiones eran comprensibles, incluso humanas, y sin embargo contribuyeron a la muerte de Linda de maneras que no pueden deshacerse con arrepentimiento ni disculpas. Marcus Carver está actualmente encarcelado en la unidad Mark W. Stiles en Beaumont, Texas, una prisión de máxima seguridad ubicada a menos de 24 kilómetros de la casa donde asesinó a su esposa. Pasará el resto de sus años detrás de esos muros. Nunca gastará $1 del dinero de Linda. Nunca conocerá a la hija cuya existencia descubrió solo durante el contrainterrogatorio. Se despertará cada mañana sabiendo que esto es todo lo que tendrá, que la vida cómoda por la que destruyó su libertad jamás llegará, que lo perdió todo por una riqueza que Linda ya había otorgado a otra persona. Linda Carver merecía mucho más de lo que la vida le dio en sus capítulos finales. Merecía un sistema de salud que tratara su condición con la seriedad y los recursos que requería, en lugar de descartarla como un caso perdido, que simplemente no podía controlar su apetito. Merecía vecinos que intervinieran cuando escucharon los gritos a través de las paredes, vecinos que eligieran la acción en lugar del silencio cómodo, de no meterse en lo que no es asunto suyo. Ella merecía un esposo que la viera como una compañera, y no como una carga, alguien que reconociera su humanidad en lugar de calcular su patrimonio. Merecía ver el rostro de su hija abrazar a la niña que había entregado 34 años antes, y recuperar el tiempo perdido. Merecía vivir. Pero al final, Linda Carver logró algo que muchas víctimas de violencia de pareja jamás llegan a experimentar: logró justicia. La cámara de seguridad que instaló capturó la verdad que Marcus intentó enterrar. El testamento que modificó garantizó que su asesino jamás se beneficiara de su muerte. La hija a la que protegió se convirtió en la voz que selló el destino de Marcus, testificando con dignidad y fuerza sobre una madre a la que apenas había comenzado a conocer. Linda no vivió para ver nada de esto, pero los planes que puso en marcha antes de morir aseguraron que Marcus pagara por lo que hizo y que su legado perdurara mucho después de que ambos desaparecieran. Existe una fotografía de Linda Carver que la fundación utiliza en sus materiales. Una imagen tomada cuando tenía poco más de 50 años, antes de que su peso alcanzara su punto máximo, pero después de que su éxito empresarial estuviera firmemente establecido. En la fotografía sonríe con una calidez genuina, sus ojos llenos de inteligencia y esperanza, su cuerpo envuelto en un elegante vestido burdeos que claramente eligió con cuidado. Parece una mujer que ha luchado con dureza por todo lo que posee y que espera seguir luchando tanto como sea necesario. Parece una sobreviviente, y en cierto sentido aún lo es. A través de la fundación que lleva su nombre, a través de las vidas que esa fundación salva, a través de la historia que sigue siendo contada, Linda Carver sobrevive. Su cuerpo ya no está, pero su impacto perdura. Y eso es algo que Marcus Carver, sentado solo en su celda, jamás podrá arrebatarle. Aquí es donde la historia de Linda Marie Carver llega a su conclusión. Pero las preguntas que su caso plantea siguen resonando en tribunales, grupos de apoyo y conversaciones privadas en todo Estados Unidos. Tenía 58 años cuando murió. Pesaba aproximadamente 1.200 libras. Había construido un imperio a partir de nada más que determinación e inteligencia. Una mujer negra de Lake Charles que se negó a aceptar las limitaciones que otros intentaron imponerle.
Era hija, hermana, madre, empresaria, y un ser humano que merecía la misma dignidad y seguridad que merece cualquier persona. En cambio, pasó los 2 últimos años de su vida casada con un hombre que solo la veía como una fuente de ingresos, y conveniencia, un hombre que trató su existencia como una carga que debía soportar hasta que pudiera eliminarla. Marcus Carver asesinó a su esposa porque ella comió 2 rebanadas de pizza que él había reclamado como suyas. Ese simple hecho, en toda su absurdo y horror, nos dice todo lo que necesitamos saber sobre la naturaleza del abuso de pareja. La pizza no fue la razón del asesinato. Fue solo la excusa, la justificación final, para un acto que había ido creciendo en la mente de Marcus durante meses o quizás años. Mató a Linda porque había llegado a verla como menos que humana, como un obstáculo, y no como una persona, como algo que podía eliminarse cuando resultara inconveniente. Los mensajes que envió a amigos y amantes en los meses previos al asesinato lo dejan claro. No será un problema por mucho más tiempo, escribió a su amante. Más le vale bajar de peso o perder la vida, le dijo a un amigo. El asesinato no fue una explosión de furia repentina. Fue la conclusión inevitable de una visión del mundo que colocaba a Marcus en el centro y reducía a todos los demás a personajes secundarios en su historia. Pero aquí está lo que Marcus nunca entendió, lo que no pudo entender, porque requería una capacidad de empatía que él simplemente no poseía. Linda Carver no era la víctima indefensa que él creía. Incluso atrapada en un cuerpo que se había convertido en una prisión, incluso aislada de amigos y familiares, por un esposo que controlaba cada aspecto de su vida, Linda estaba actuando. Instaló una cámara de seguridad porque sabía que algo terrible podía suceder, y quería que la verdad quedara registrada. Contrató en secreto a un abogado y cambió su testamento para asegurar que Marcus nunca se beneficiara de su muerte. Contactó a una hija a la que no había visto en 34 años, y elaboró planes para un futuro que no incluía al hombre que la estaba destruyendo. Linda no podía escapar físicamente de sus circunstancias, pero utilizó cada recurso disponible para prepararse para el momento en que escapar sería posible. Murió 3 días antes de que ese momento llegara. Michelle Crawford, la hija que Linda protegió y finalmente encontró, se ha convertido en una defensora poderosa de la concienciación sobre la violencia doméstica y de las personas con obesidad severa que enfrentan discriminación en la atención médica y la sociedad. Habla en conferencias y eventos comunitarios contando la historia de su madre no como una tragedia para lamentar, sino como un llamado a la acción. Les explica a las audiencias las señales de abuso que a menudo pasan desapercibidas: el aislamiento de amigos y familia, el control sobre las finanzas, las críticas disfrazadas de preocupación. Les habla de las barreras que enfrentan personas como su madre al buscar ayuda, las suposiciones de que el tamaño corporal equivale a falta de valor, la tendencia a descartar condiciones médicas legítimas como simples fallas de voluntad. Y les habla del poder de la intervención, de la diferencia que una sola persona que decide actuar puede hacer en una vida que parece más allá de ser salvada. La historia de Linda Carver ha sido contada ahora desde el principio hasta el final, con toda la complejidad y tragedia que contiene. Ella no era perfecta, nadie lo es, pero era un ser humano que trabajó duro, amó profundamente, y merecía mucho más que el destino que recibió. Su caso se ha convertido en un punto de referencia en las conversaciones sobre violencia doméstica, abuso hacia personas mayores, discriminación por peso y las fallas de los sistemas que se supone deben proteger a los vulnerables. Ha inspirado legislación en Texas y otros estados destinada a fortalecer las protecciones para adultos que dependen de cuidadores y a clarificar las responsabilidades de los profesionales que interactúan con pacientes aislados. Ha generado donaciones para organizaciones contra la violencia doméstica en todo el país, financiando servicios que ayudan a las personas a escapar de situaciones como la de Linda antes de que la violencia sea fatal. Al final, el asesino de Linda no solo le arrebató la vida, también destruyó la suya propia persiguiendo una riqueza que Linda ya había cedido a otra persona. No sabía sobre Michelle. No sabía sobre el testamento cambiado. No sabía que la mujer a la que veía como inútil y estúpida
llevaba meses planeando su escape. Marcus Carver creyó que era la persona más inteligente en la habitación. Estaba equivocado. Siempre estuvo equivocado. Y ahora vivirá con ese error hasta su último aliento. Linda Marie Carver nació el 3 de marzo de 1961, en Lake Charles, Luisiana. Murió el 14 de septiembre de 2019 en Beaumont, Texas. Entre esas fechas construyó un imperio, crió a una hija desde la distancia y demostró una resiliencia que merece ser recordada mucho después de que los detalles de su muerte se desvanezcan de la memoria pública. Era más que su peso, era más que su asesinato. Era una mujer que se negó a rendirse incluso cuando rendirse parecía la única opción. Y en un mundo que con frecuencia trata la vulnerabilidad como una invitación a la explotación, su historia permanece como un recordatorio de que la dignidad humana no puede pesarse, medirse, ni ser arrebatada por la crueldad de nadie. Su peso jamás fue su valor. Gracias por ver. Si esta historia te conmovió, recuerda darle like, compartir y suscribirte para más documentales como este. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando las historias que importan, las historias de personas que merecen ser recordadas. Hasta la próxima, cuídense mucho y cuiden unos de otros.